Reddit pregunta: ¿cuál es la cosa más aterradora que has visto en tu vida y que no puedes explicar? Cuando era niña, mis padres se iban a trabajar temprano, así que me dejaban en casa de mi abuela para desayunar y, desde allí, ir a la escuela. Mi abuela murió cuando estaba en tercer año de secundaria y empecé a regresar a casa directamente desde la escuela. Durante esa época, mi mamá empezó a quejarse de que cuando llegaba del trabajo, el auricular del teléfono, uno de esos teléfonos con cable de los años 80, que estaba junto a su cama se encontraba fuera de la base. Yo no lo usaba, pero ella insistía en que debía haber sido yo, porque el teléfono siempre estaba colgado correctamente cuando ella se iba. Un día, llegué a casa un poco antes de lo habitual. Ahora debo explicar cómo estaba nuestro departamento. Desde la puerta principal, podía ver la sala, el comedor, la puerta de la cocina y el pequeño pasillo que conducía al dormitorio de mis papás y al mío. No había otra puerta, las ventanas eran antiguas, estrechas, con marcos de madera y mosquiteros, y vivíamos en el tercer piso. De todos modos, tan pronto como entré, escuché claramente dos pasos provenientes del dormitorio de mis papás. Dejé caer mi mochila y corrí hacia el cuarto. No estaba lejos y me tomó solo unos segundos llegar, pero no había nadie allí. Sin embargo, noté de inmediato que el receptor del teléfono en la mesa de noche de mi mamá estaba en el suelo, en una posición en la que el cable se estiraba al máximo. Más tarde intenté replicar esa posición sacudiendo la mesa, inclinando el teléfono, incluso golpeándolo ligeramente. Nada lograba que el auricular cayera en el mismo lugar. La única forma en que conseguí posicionarlo igual fue estirando el cable con cuidado y colocándolo intencionalmente. Después de colgar el teléfono, sonó de inmediato. Contesté, y era mi papá. Me preguntó si estaba bien. Le pregunté por qué, y él explicó que había llamado poco antes de que yo llegara y que alguien, pensó que era yo, contestó sin decir nada. Al final, colgó, y solo pudo comunicarse de nuevo después de que yo colgué el auricular. Nunca entendí qué pasó. Definitivamente escuché pasos, y estoy segura de que no había nadie. No hubo movimiento en las ventanas del dormitorio, y mi mamá nunca volvió a encontrar el teléfono fuera de su lugar después de ese día. He visto cosas bastante salvajes en mi vida, pero la mayoría son explicables. El evento que me viene a la mente fue presenciado por mi padre, mi hermano y yo y es un encuentro de dos partes, pero aún así lo considero un solo evento. Fue alrededor de 1998, mi familia y yo nos acabábamos de mudar a una vieja casa de madera en las afueras de la ciudad. Tenía un enorme patio trasero con una cerca de madera de 6 pies de largo en un lado y una cerca de alambre de metal de aproximadamente 4,5 pies de alto alrededor de los otros 3 lados del patio. Vecinos en un lado, el lado de la cerca de privacidad, un pequeño callejón de césped que corría detrás de la parte trasera con una farola y luego otro patio, etc. Nuestro dormitorio era un antiguo solarium reformado en la parte trasera de la casa que da al patio trasero. Tenía ventanas de piso a techo a lo largo de la pared trasera que daban al patio trasero. No teníamos muchas opciones en cuanto a dónde colocar nuestras camas, así que mi cabecero estaba contra las ventanas y la cama de mi hermano estaba a unos 8 pies de distancia con su cabecero contra la pared opuesta y el pie de la cama frente a las ventanas. Una noche nos quedamos despiertos hasta muy tarde, yo estaba en mi cama y él en la suya hablando de cosas al azar cuando de repente se quedó en silencio. Pensé que se había quedado dormido, pero luego lo escuché susurrar con la respiración entrecortada, así que dije ¿qué? Y lo escuché susurrar de nuevo. Entonces, de nuevo, le dije habla más alto, no te escucho y él dijo, no te muevas. Y cállate. En un susurro forzado, pero yo, pensando que estaba jugando conmigo, le dije perra, ¿por qué? Y lo miré y, fíjate, mi cabeza estaba hacia las ventanas y él estaba señalando el patio trasero detrás de mi cama. Así que rápidamente me senté y me di vuelta y vi esta enorme cabeza de perro mirando casi nariz con vidrio a través de la ventana justo detrás de mi cama. Estaba casi nariz con esta cosa, solo un solo panel de vidrio y aproximadamente 10 pulgadas de aire vacío me separaban para esta cosa. Ahora, cuando digo que grité, quiero decir que grité. No fue mi momento de mayor orgullo, pero bueno, tenía como 10 años. Bueno, de todos modos, la cosa rápidamente se escondió debajo de la ventana y luego corrió hacia el costado del patio y saltó la cerca de alambre de 4,5 pies y se escapó hacia la oscuridad. Mi papá entró corriendo a la habitación con nuestra mamá pisándole los talones. Pudimos darnos cuenta de que algo estaba mirando por nuestra ventana.
Entonces papá corrió de regreso a su habitación, agarró su escopeta y luego salió por la puerta lateral de la casa hacia el patio trasero. Desafortunadamente, o afortunadamente no lo sé, no encontró nada, lo atribuyó a que tuve una pesadilla y mi hermano no admitió haber visto nada, así que asumí la culpa y me dijeron que dejara de perder el tiempo y volviera a la cama, la típica respuesta de un padre, etc. Bueno, más tarde esa noche, tal vez una hora más o menos, después de rogarle a mis padres que me dejaran dormir en la sala de estar porque salir de la casa no era una opción y todavía me negaron, me hicieron dormir en mi habitación. Entonces, nuevamente, mi hermano y yo estamos en nuestra habitación con estas ventanas del piso al techo, estamos completamente nerviosos. Ambos estamos acurrucados en su cama mirando por las ventanas cuando vemos a esta cosa caminar a lo largo de la cerca de alambre en 4 patas y la cerca solo llega hasta la mitad de su hombro, así que esta cosa es enorme. Olfatea el suelo, hace algunos círculos y luego salta la cerca hacia el patio trasero como si nada. Camina hacia la ventana y vuelve a poner la nariz en el vidrio como si estuviera tratando de ver hacia adentro. Estábamos en pánico todo el tiempo. Bueno, mi hermano estaba en plan joder, esto y tan pronto como se baja de la cama escuchamos un fuerte golpe y hay un destello de luz. La cosa en las ventanas es golpeada hacia un lado y, sin siquiera perder el ritmo, se da vuelta y corre a lo largo de todo el patio trasero, salta la cerca de alambre de cadena trasera, salta la cerca, el callejón y luego aterriza en el patio trasero de los vecinos. Esto es fácilmente un salto de 15 a 20 pies como mínimo saltando su cerca como si nada y se fue corriendo al lado de esa casa y hacia la oscuridad del otro lado. Mi papá viene corriendo por el costado de la casa con su escopeta en la mano y hace una carrera loca hacia la puerta lateral y la cierra de golpe detrás de él. Está gritando y vociferando que tenemos que irnos. Empacamos y nos dirigimos a un hotel esa noche. Mi mamá se negó rotundamente a creer que vimos lo que dijimos que vimos y solo vivimos allí durante unos 6 meses. Eso perturbó tanto a mi papá que ni siquiera quería regresar. Le dijo a mi mamá que nos mudaríamos al día siguiente, pero ella no lo permitió. Después de unos 6 meses, ella cedió y nos mudamos. Tenga en cuenta que estamos en la región de las llanuras costeras de Texas, aquí no tenemos grandes caninos salvajes. Tenemos perros callejeros y coyotes, pero nada que se acerque ni remotamente al tamaño de esta cosa. Mi padre jura que le disparó a esa cosa con una bala desde unos 15 pies de distancia con su escopeta calibre 12 justo debajo de su brazo izquierdo, dándole en las costillas donde están sus órganos vitales y nada. Simplemente salió corriendo. Dijo que lo que más le asustó fue que cuando vio que la cosa saltaba la valla caminó hacia nuestra ventana agachado pero todavía sobre sus patas traseras. No caminaba a 4 patas y luego cuando llegó a nuestra ventana se paró más derecho y pudo ver que, si bien parecía un perro, su cuerpo tenía una forma incorrecta. Dijo que parecía una persona muy robusta con un traje de perro, pero podía ver que no era un traje. También que cuando caminaba en círculos olfateando el suelo antes de entrar en nuestro patio la segunda vez, en realidad no estaba olfateando el suelo como si buscara un olor. Estaba mirando nuestra ventana con la cara hacia el suelo como si estuviera actuando, como si estuviera olfateando el suelo, casi como si estuviera actuando un papel, para ver si alguien lo notaba. Dijo que ha tenido perros toda su vida y todo lo que estaba haciendo estaba mal. Un rato después le pregunté a mi papá por qué estaba en el patio trasero si pensaba que yo estaba teniendo una pesadilla y me dijo que mi hermano fue el que lo delató. Dijo que con lo asustada que me veía, mi hermano estaba casi blanco como una sábana y no quitaba los ojos de la ventana. Dijo tu hermano nunca se vio tan asustado y nunca fue de los que inventan cosas. Entonces, después de volver a su habitación con mi mamá mientras estaba acostado allí pensando en eso, decidió que si mi hermano era blanco como él, entonces teníamos que haber visto algo. Entonces agarró su arma en caso de que tuviera que asustar a algún acosador de nuestro patio y pensó que iba a atravesar el garaje y salir por el otro lado de la casa y escabullirse hasta la esquina para ver si alguien estaba espiando por nuestras ventanas o si alguien realmente estaba jugando con nosotros. En realidad, nunca pensó que vimos algo enorme que parecía un perro, solo que tal vez como estaba oscuro afuera y nosotros siendo niños con una imaginación hiperactiva, tal vez confundimos a alguien con algo. Pero cuando vio esa cosa subir por la cerca lateral y con la luz de la calle en el callejón trasero iluminando el patio trasero, lo vio y se asustó, iba a volver a entrar sigilosamente. Hasta que llegó a nuestra ventana y dijo que cuando se levantó, tuvo una sensación instantánea de pavor, como si algo nos fuera a pasar.
Tengo una historia un poco extraña, aunque puedo explicarla. Trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de oficinas. De vez en cuando hacía mis rondas. El edificio estaba completamente vacío, excepto por mí. Me sentaba en el escritorio de seguridad y vigilaba las cámaras, hasta que, de repente, el director financiero aparecía en las grabaciones del primer piso. Literalmente, se materializaba en su oficina, aunque yo ya había verificado que estaba vacía. Caminaba un rato por el primer piso, volvía a su oficina y, de pronto, desaparecía de nuevo. Intrigado, bajé al primer piso cada vez que lo veía en las cámaras, pero nunca lograba verlo en persona, solo aparecía en las grabaciones. Me daba un escalofrío cada vez que ocurría. Finalmente, decidí grabar el circuito cerrado de televisión y se lo mostré al supervisor de seguridad, lo que desencadenó una investigación. Recursos Humanos terminó interrogándolo por colarse en la oficina después del anochecer. Resultó que detrás de unos archivadores en su oficina había una pequeña trampilla que conectaba con un pasillo vertical y una escalera hacia el sótano. El tipo, que se había divorciado el mes anterior y había perdido su casa, estaba viviendo en ese pequeño pasillo, con un saco de dormir como único mobiliario. El sótano de la casa de mi padre está completamente terminado, salvo el trastero, que es oscuro y espeluznante, y se encuentra a la vuelta de la esquina de la habitación principal del sótano. Hay una máquina elíptica ahí abajo y, cuando te paras en ella, si miras por encima del hombro, puedes ver la mitad de la puerta del trastero. Una vez, mientras hacía ejercicio en la elíptica, sentí que alguien estaba detrás de mí. Miré por encima del hombro y, en esa mitad de la puerta, vi una figura oscura con ojos gris claro que me miraba fijamente. Estaba cuidando la casa, así que sabía que no había nadie más allí. Me bajé lentamente de la elíptica y me fui al baño para esconderme. Después de un rato, decidí armarme de valor, corrí junto al trastero y subí rápidamente las escaleras. No era la primera vez que veía a esa figura de ojos grises. Hace tiempo compartí esta historia con mis familiares, y últimamente no he podido dejar de pensar en ella. No es exactamente algo aterrador, pero aún me pregunto qué significa. Mi mejor amigo y yo siempre hablábamos de sueños extraños, casi como un juego. Teníamos entre 15 y 16 años. Cuando él me contó uno en el que lo atropellaba un coche y moría. Ambos éramos aficionados a las conspiraciones, a lo paranormal y los sueños lúcidos, así que no le dimos mucha importancia en ese momento. En su sueño, dijo que iba en patineta, vestido todo de negro, cuando un auto lo golpeó. Describió incluso su propio funeral, mencionó que la persona que le gustaba estaba allí, y hasta bromeó sobre eso. Me sorprendió mucho lo vívido que era ese sueño para él, pero con el tiempo me olvidé del tema. Años después, sucedió en realidad. Ya no recordaba el sueño cuando me dieron la noticia. Lo había atropellado un coche, iba vestido de negro, que era su ropa de trabajo, y estaba usando mi patineta. Todos los detalles coincidían con lo que él me había contado, hasta la presencia de aquella chica en su funeral. No pude comprender cómo era posible, y por mucho tiempo no me atreví a contárselo a nadie. Me quedé con tantas preguntas. ¿Por qué soñó con su propia muerte? ¿Por qué me lo contó? No sé si existía algún propósito en ello, pero me dejó con una especie de certeza de que nuestras almas siguen existiendo más allá de este mundo. Aunque no sé qué pensar, al menos me da un tipo de consuelo, como si todo esto hubiera tenido que suceder por alguna razón que aún no comprendo. Una vez me desperté en mitad de la noche con el sonido de la puerta de mi dormitorio al abrirse. Podía ver la silueta de alguien allí de pie, pero cuando encendí la luz, no había nadie. La puerta seguía cerrándose lentamente, como si quienquiera o lo que fuera que hubiera estado allí se estuviera yendo. Aún más espeluznante, mi alarma contra incendios Nest se había encendido en el pasillo, detectando movimiento, pero no había nadie allí. Todavía me da escalofríos pensar en eso. Muchas gracias por ver el video, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que YouTube recomiende a más gente. Nunca olviden comentar si tienen algo similar con esta pregunta y que tengan un buen día. Hasta el próximo video.